Jack el Destripador. Es importante señalar que el texto coincidió con el doble asesinato del 30 de septiembre de Elizabeth Stride, a quien solo le cortó el cuello, y de Catherine Edwards, a quien lesionó una de sus orejas. Con el tiempo, se anuló la postal como una prueba, porque la fecha de la misma era de un día después de los crímenes, y alguien pudo haber filtrado la información del doble homicidio a quien escribió. Hubo una tercera carta, enviada el lunes 15 de octubre de 1888. Esta misiva fue identificada como Desde el infierno, porque así iniciaba el texto, que se leía así: Desde el infierno, señor Lusk, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, preservado para ustedes. La otra pieza la freí y comí. Fue muy agradable. Quizás les envíe un cuchillo ensangrentado. Atrápenme cuando puedan. De este envío hay que resaltar que efectivamente a Catherine Edwards le arrancaron el riñón, pero los especialistas de la época argumentaron que el órgano enviado con la carta pudo haber sido de alguien más, pues entonces no había posibilidades de estar seguros si era la víctima. Viernes 9 de noviembre de 1888, eran las 10:45 de la mañana, cuando tocó a la puerta del número 13 de la calle Miller's Court. Allí habitaba Mary Jane Kelly, una mujer irlandesa, quien se convirtió en prostituta a los 19 años, en el mismo tiempo en el que su marido falleció. En 1886 se mudó a Londres, donde empezó a vivir en pareja con un tipo de nombre Joseph Barner, quien la dejó cuando se enteró que había regresado a ejercer la prostitución. Mary Jane, al igual que las otras víctimas del Destripador, vivía en exceso y en general arrastraba la vida con ganas de que alguien la salvara. Después de llamar varias veces a la puerta de la habitación de Mary Jane, Thomas Bower, quien fue enviado a cobrarle la renta atrasada, se asomó por la ventana y descubrió que Mary Jane Kelly había sido destrozada. Su asesino la cortó desde la garganta hasta la espalda baja, le arrancó todos los órganos abdominales y la despojó del corazón. Hasta aquí la lista oficial de las 5 víctimas atribuidas a Jack el Destripador. Las canónicas. No obstante, la policía, los medios de comunicación y los habitantes de Whitechapel sospecharon que estuvo involucrado en al menos 11 asesinatos, siendo las otras 6 víctimas Emma Smith, Martha Tabram, estas dos antes de Mary Ann Nichols, además de Rose Mylett, Alice Mackenzie, Frances Coles y finalmente otra mujer a la que no lograron identificar. Estas 4 después de Mary Jane Kelly, pero los que defendieron que solo mató a 5 argumentaron que las otras fueron asesinadas por personas que se aprovecharon del terror causado por Jack o individuos que intentaban copiar su modus operandi. ¿Quiénes fueron los sospechosos? ¿Quiénes pudieron ser Jack? Además de Aaron Comiskey, ¿de quién hablamos al iniciar el recuento sangriento del Destripador? Hubo más, hubo varios, muchos más. Algunos de ellos fueron John Peaser Leather Apron, alias Delantal de Cuero. Era un hombre que amenazaba prostitutas con un cuchillo que ponía en sus torsos y les decía que si no le daban dinero, les arrancaría las costillas. Peaser fue detenido el lunes 10 de septiembre de 1888 y aunque los asesinatos continuaron a lo largo de un mes, el hombre del delantal del cuero fue interrogado por las muertes de Jack. Montage Don Druitt fue abogado en una familia llena de reconocidos médicos y esa circunstancia fue una de las razones por la que sospecharon de él.
ya que tenía acceso a herramientas quirúrgicas y a posibles conocimientos para hacer cortes en el cuerpo humano. Además, su muerte por suicidio coincidió con el último asesinato atribuido a Jack. Michael Ostrov, un médico de origen ruso con problemas de personalidad, hay que explicar que durante la investigación, los agentes policíacos decidieron buscar en manicomios algún paciente que pudiera coincidir con los rasgos que imaginaban de Jack, pero Michael nunca tuvo antecedentes de violencia y, sobre todo, en el periodo de los asesinatos, él estuvo recluido en un manicomio en Francia. George Chapman, de origen polaco, cuyo nombre real era Severin Klogowski, catalogado como asesino serial por matar a sus 3 esposas, con 23 años llegó a Whitechapel con sus conocimientos rudimentarios de medicina y empezó a trabajar como un asistente de peluquero. Con una de sus mujeres emigró a Estados Unidos y su cambio de residencia coincidió con el cese de los asesinatos de Jack. Por eso, cuando regresó a Londres y comenzó a matar a sus parejas, al ser detenido, lo colocaron como una posibilidad de haber sido el descuartizador. Se calcula que hubo más de 100 sospechosos de ser Jack el Destripador. Las primitivas técnicas de investigación criminalística, el morbo enriquecido por los medios de comunicación y el interés malsano de la gente contribuyeron a que las pesquisas se fueran por todos lados y hacia muchas personas. Otro sospechoso fue el médico de la familia real británica, el doctor William Gould. La razón respondería que el nieto de la reina Victoria, Alberto Víctor, gustaba de enredarse con mujeres plebeyas del este londinense. Pero la preocupación mayor era el rumor de que Alberto se había casado en secreto con Annie Elizabeth Crook, una dependienta de Whitechapel, y no solo eso, se decía que estaba embarazada. Al parecer, la familia real envió a un manicomio a la joven, y a la niña que nació fue dada en adopción a una de las amigas de Annie Crook, nada más y nada menos que a Mary Jane Kelly, la quinta y última víctima de Jack. Si esto hubiera sido verdadero, ¿por qué matarían a Mary Jane Kelly? Bajo esa teoría, ella habría querido extorsionar a la realeza. Entonces, la mandaron a matar, al igual que la gente cercana a ella, que supiera del tema, es decir, a las otras 4 prostitutas. Una hipótesis más apuntó a que Francis Tumblety, un irlandés que se había hecho pasar por médico, él llegó a vivir al este de Londres, procedente de Estados Unidos, y desapareció después del asesinato de la última mujer. Aparentemente, escribió una carta en 1913, cuyo texto fue analizado por una grafóloga contratada por Scotland Yard, y la especialista encontró varios rasgos que se parecían mucho a la caligrafía del autor de las cartas de Jack. A Tumblety también lo caracterizaba cierto odio hacia las mujeres, pero nunca se pudo establecer que fuera el destripador. Así, han pasado décadas, más de un siglo, y la identidad de Jack el Destripador se desconoce. Todo queda en teorías y sospechas, incluso no son pocos los que argumentan que Jack no existió, al menos no como asesino serial, que tal vez, después del primer homicidio, algunos quisieron copiarlo, luego de ver el revuelto que causó entre la prensa, es decir, asesinos sedientos de fama, impulsados por periódicos con hambre de ventas. Lo cierto es que Jack el Destripador vive en la cabeza de todos nosotros, está escondido entre nuestros recuerdos, y cuando creemos que ya se fue, nos asalta de nuevo con una nueva teoría para asegurar su lugar como el maestro de todos los condenados al infierno. La Policía Metropolitana de Londres, mejor conocida con el nombre de Scotland Yard, es una de las instituciones policíacas más afamadas del mundo, gracias a la literatura y al cine. Su apodo deriva de su primer sede, ubicada en Whitehall Place 4, y que contaba con una puerta trasera que daba a la calle Great Scotland Yard, cerca de la embajada de los reyes escoceses,
Su gran ética está sustentada en personajes como Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, o el detective Hercule Poirot de Agatha Christie, aunque dejaron ir a Jack. Así concluyamos la historia de este asesino perfecto al cual las autoridades jamás pudieron encontrar, y hasta la fecha sigue siendo una incógnita y un misterio que resolver. Esta fue una narración más realizada por Alejandro Maya para Asesinos Selectos del libro Monstruos de la Vida Real de Sergio Sepúlveda.